Imagina que realizas un viaje por puras vacaciones o por puro placer a un pueblo recóndito o a un pueblo alejado y justamente descubres que los habitantes de ese sitio realizan ritos que la humanidad ha olvidado o directamente los ha enterrado para siempre. Esto no es solo terror, esto es folk horror. Hoy nos adentramos en este subgénero del terror para descubrir por qué la tradición, el aislamiento, la naturaleza pueden ser mucho más aterradores que cualquier monstruo moderno. Entonces, en este subtipo de terror, normalmente las sociedades o normalmente los habitantes del tipo de leyendas o cuentos normalmente se encuentran aisladas, normalmente se encuentran alejadas de la civilización. Entonces, cualquier tipo de ley o cualquier tipo de norma que normalmente exista en la sociedad no aplica. Es decir, estamos delante de un aislamiento geográfico y social. Por otra parte, en este tipo de sociedades se dan ritos, se dan cultos, se dan este tipo de cuestiones. Entonces, la moral cristiana o cualquier otro tipo de religión queda totalmente anulada, no sirve para nada. Asimismo, la naturaleza forma parte de las historias como un protagonista más. No es un adorno, no es algo simplemente estético que está ahí o donde ocurren las historias, sino que es un protagonista más. Los bosques, las montañas, es decir, ese tipo de entornos que normalmente los solemos ver como un extra más, un añadido más, es un protagonista más. Es ahí donde se desarrolla el horror más profundo de todo. Entonces, ¿por qué viene a cuestión este tipo de subgénero? Pues básicamente por este libro en concreto, este de aquí. Entonces, en este tipo de historias se busca concretamente la incomodidad constante, la claustrofobia, las supersticiones. Es decir, tú entras en un mundo en el que normalmente es normal, es tranquilo, es decir, no ocurre nada, pero poco a poco van sucediendo una serie de cuestiones, una serie de cosas en las cuales todo ese mundo normal que tú pensabas que era así empieza a desmoronarse, y ahí es cuando empieza a cobrar las leyes del folk horror. Ahí es cuando empieza a funcionar, cuando se empiezan a activar las supersticiones, cuando las civilizaciones, estas en concreto, empiezan a actuar. Ahí es cuando tú como espectador, ahí es cuando tú como lector quedas indefenso, y ahí es cuando este tipo de ceremonias, de rituales, es decir, todo lo que se realiza aquí es lo que manda, es lo que dicta. Todo lo demás no tiene poder. Entonces, ¿por qué este tipo de subgénero levanta o despierta fascinación? Porque hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día todo el mundo utiliza teléfono, hoy todo el mundo utiliza un móvil, es decir, todo el mundo está pendiente de una pantalla. Entonces, ya no hay lugar para el terror, por así decirlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tienes la naturaleza, tienes el campo, tienes el bosque, tienes la típica postal de ensueño en la cual tú vas a un pueblo o vas a una, digamos, aldea, por así decirlo, como se decía en la antigüedad. Tienes el riachuelo, el río, los pájaros, la montaña ahí a lo lejos. Y claro, es un lugar que tú te imaginas que es habitable para encontrar paz. Pero más allá de eso, cuando empiezan a suceder ciertas cosas o ciertas cuestiones que ya no son del todo normal, empiezas a ver sombras que empiezan a rodear tu casa, o que empiezas a ver a través de los cristales de las ventanas, que empiezas a escuchar que hay desapariciones, o que ya no se escucha de tal persona desde hace un buen tiempo, o que niños o niñas han desaparecido de la noche a la mañana, y de que hay entidades o de que hay seres que en principio se creen que son fantasía o que son supersticiones, de repente empiezan a cobrar sentido, o empiezan a cobrar, o empiezas ya a pensar que sí pueden ser reales, hasta que de un momento para otro caes en las fauces de este tipo de sociedad, y ahí empieza la pesadilla. Uno de los padres de este tipo de subgénero fue Lovecraft, y realmente en sus relatos y en sus historias, pues sí,
Hay mucha alusión a sociedades secretas, a cultos, a ritos. También hay otros escritores u otros cuentos y demás que también son cánones o que son referencias y que sí, se basan en este tipo de conceptos. Es común los elementos que ya he descrito a lo largo del vídeo y claro, se van narrando estas historias, pueden ir cambiando elementos, pueden ir cambiando un poco cómo la historia se narra, cómo se construye o qué sucede antes, qué sucede después, pero al final del todo los elementos principales y primordiales son eso. Entonces, uno de los cuentos que leí fue escrito por Robert Howard, llamada La Piedra Negra, y este relato o este cuento a mí me gustó mucho, me fascinó bastante. ¿Por qué? Porque fue un cuento en el cual pues uno de los personajes, un hombre que era un profesor de una cátedra, quería simplemente desconectar de todo, quería ir al campo, quería ir a la montaña, digamos, a pasar sus vacaciones y demás, así que se decidió a irse allí y pasarlo bien en su cabeza o en su mente. Entonces, previamente también se había especializado en su cátedra y demás a investigar acerca de sociedades, acerca de, digamos, de civilizaciones antiguas. Entonces ya conocí un poquito de esto, pero también curiosamente se había especializado en civilizaciones que llevaban a cabo una serie de ritos y demás. Entonces conocí un poco de esto ya y lo había estudiado, entonces tenía una idea de, pero lo que no se esperaba es que cuando llegase al pueblo donde iba a llegar, claro, tenía que realizar una travesía, tenía que desplazarse en tren, llegar una vez allí al sitio, caminar, lo tenían que acompañar y demás, y al final llegar a una zona en la cual era todo campo, era río, eran montañas, es decir, típica postal de Alpes suizos, pues algo así. Y este hombre en concreto le habían dicho de que podía llegar a un sitio o a una cabaña donde vivía un pastor y a su vez allí vivía con su hermana. Entonces, a medida que iba transcurriendo la historia, ellos le contaban una serie de situaciones que solían ocurrir allí, como que una de sus ovejas, como era pastor, desapareció y nunca más se supo más, o de que habían personas o habían niños o niñas que desaparecían y de que se decía de que había algún tipo de gente o civilización o entes o, digamos, por llamarlo así, de que habitaban en esas zonas y eran quienes realmente se quedaban con estas personas o estos animales porque realizaban sacrificios o ritos. Así que el pastor le dijo de que a partir de tal zona en concreto, es decir, en una zona montañosa que le llamaban, digamos, la garganta, ahí es donde en esa zona residía supuestamente esa sociedad, pero no se sabía, era algo que no se sabía, realmente se pensaba que era una especie de, digamos, anécdota de historia, es decir, algo simplemente del folclore, algo simplemente de historias que pasan de boca a boca y no más de eso. Así que bueno, subió allí las montañas y demás hasta que llegó a una zona de bosques y empezó a notar que lo veían, empezó a notar ruidos, empezó a notar que lo seguían, hasta que finalmente, sin quererlo, le golpearon y perdió la conciencia, hasta que cuando ya la recuperó se levantó en una, digamos, en una zona oscura, por así decirlo, una especie como de cueva, ¿no? Toda oscura, y allí lo tuvieron sus captores. Ahí lo tuvieron sus captores. Entonces, como nuestro personaje sí que sabía hablar ciertas lenguas, incluso también era conocedor de lenguas antiguas y demás, les pudo entender a esta sociedad o a estos seres o entes, aunque él ya notaba de que eran unas lenguas un poco extrañas, un poco que eran muy antiguas, pero aún así pudo entenderlo. Así que no le hicieron nada, no le atacaron, no, es decir, no hicieron nada violento con él, hasta que al final del todo llegó a entender de que esas gentes o esa sociedad o esa civilización perdida, por así decirlo, que estaba ahí, eran realmente las gentes de las que se hablaban en los cuentos o se hablaban en las historias del boca a boca. Así que para poder salir de allí tuvo que ver la manera de poder escapar. Entonces al final hizo lo que pudo, vio la forma de poder hacerlo y escapó.
directamente de allí. Escapó y aún así, escapando, lo persiguieron. Así que llegó al final a la cabaña del pastor con todo lo que había vivido y simplemente con el miedo volvió otra vez a su ciudad y allí estuvo durante un buen tiempo. Hasta que al final volvió a su vida diaria y demás, pero en su mente, en su cabeza todavía seguía con la historia, con esta historia de que algo le decía de que tenía que volver, de que el mundo tenía que saber de que existía una sociedad tan antigua, de que tenía que darla a conocer al mundo. Así que volvió por segunda vez y esta segunda vez volvió a hacer el mismo recorrido hasta llegar nuevamente en tren, nuevamente otra vez a esa zona montañosa donde vivía el pastor, y resulta que la hermana del pastor había desaparecido. Así que nuevamente fue a los bosques, a las montañas, a la zona de la garganta como le decían, y nuevamente volvió a dar con los captores, con la sociedad, con estos seres, otra vez el mismo miedo. Así que lo capturaron y al final llegó nuevamente a esa montaña, llegó nuevamente allí a esa zona y allí estaba la hermana del pastor. Al final no le hicieron nada nuevamente y al final todo lo que estaba ocurriendo allí porque iban a hacer un sacrificio. Ellos, concretamente la hermana del pastor, el sacrificio. Iba a ser sacrificada y como iba a ser sacrificada, nuestro protagonista no iba a formar parte de ello. Hasta que al final no supo cómo, pero pudo escapar, pudo rescatar a la hermana y pudieron huir. Pudo escapar del sitio y luego después se reunió con el pastor y demás. El pastor y su hermana abandonaron el sitio y la zona esta en concreto ya después de que todo volviera a la normalidad y nuestro protagonista pues volvió nuevamente a su vida normal. Pero llega un punto de la historia en el cual se describe que termina muriendo y toda esta historia no es más que las escrituras que había dejado y estas escrituras realmente las está leyendo un amigo de él, de manera que cuando muriese fuese publicado su testamento, que fuese liberada esta historia al mundo. Pero al final, el final es un poco triste porque al final la sociedad simplemente llegó a pensar de que nuestro personaje, nuestro profesor realmente pues había sido presa de una locura o había sido preso de la locura, de algún ataque de locura o que se haya vuelto loco y haya perdido la cabeza. Así que al final todo quedó allí y toda la historia de esta sociedad, de estos seres, de estos entes, simplemente quedó nuevamente allí. Es decir, lo que se descubrió quedó nuevamente enterrado. Como ha quedado enterrado, no sabemos qué es lo que va a volver a pasar o que pueda pasar en un futuro a los que vayan a visitar. Entonces así termina toda la historia, termina todo el rito, termina todo nuevamente, ¿no? O sea, todo lo que es la sociedad vuelve a aislarse en la montaña, en la garganta, vuelve a aislarse todo nuevamente. Nadie más vuelve a saber de este tipo de sociedades, porque la historia al final se toma como que es eso, la de un loco y no más. Así que esta es un poco la historia de todo y ahí queda todo.